Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias. Es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional. Y llegamos cargados de enigmas y comenzamos ya en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio con saludos y algunos fenómenos extraños que están ocurriendo en nuestro control de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. ¿De qué te ríes? ¿Estás sintiendo que hay cosas raras? Lo percibo. Esta noche en la parte técnica Rubén de Felipe y Paco Bermúdez, Ramón Álvarez, Antonio Baena y Juan Gómez en las redes sociales, David Cuevas, nuestro compañero en la redacción, Rosa Rodríguez en la producción y locución, Natalia Sotillos en la realización y coordinación y Miguel Blanco que os habla. Para todos nosotros un honor volver a compartir y llenar este espacio en blanco, acompañados esta noche de muchos invitados y presencias, dicen. Abrimos redes sociales esperando vuestra participación. Hay 5 premios que esperan vuestra participación, como digo en el programa. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, email espacioenblanco@rtv.es, redes sociales Blanco Radio y tenemos un número de WhatsApp para vuestras notas de voz 633-448816. Todo preparado para recibir vuestras comunicaciones. Ya está todo listo, comenzamos. Ahí va un avance de los temas que os hemos preparado esta noche. Esta noche nos preparamos para, en primer lugar, conocer la vida y obra de un personaje desconcertante. Llevó una vida extraña y revolucionó e influyó en el mundo de la cultura de su tiempo. Se le llamó la Bestia. Su nombre, Aleister Crowley, y si nos acompañas, hoy descubriremos algunos de sus secretos y confesiones. Seguiremos con algo de actualidad. En estos días se ha filtrado una noticia del Pentágono. Parece ser que este importante organismo americano admite investigar ese misterioso fenómeno de los ovnis. Aprovechando la actualidad, uno de nuestros compañeros nos traerá algunos de los casos protagonizados por algunos testigos españoles. Los ovnis sobrevuelan de nuevo el espacio en blanco. Nuevos enigmas se acercan al programa y estos son de lo más desconcertantes. Disfrútalos en nuestra compañía.
a el avance de lo que os hemos preparado y solo nos queda saludar a nuestros invitados. Jesús Palacios, buenas noches. Hola, buenas noches. Don Jesús, un placer que estés de nuevo con nosotros. Desde luego, para mí también. Crítico de cine, estás metido siempre en este tipo de historias, escritor, y hoy nos vamos a hablar de Aleister Crowley. ¿Por qué te interesa Aleister Crowley? Hemos hecho alguna cosa ya contigo. ¿Por qué? Pues porque Aleister Crowley es uno de esos personajes bigger than life que dicen los anglosajones, más grande que la vida misma, y bueno, pues a pesar de que ya ha pasado mucho tiempo desde que dejara esta envoltura mortal y pasara al limbo, sin embargo su presencia sigue viva entre nosotros y se ha convertido en un auténtico icono, incluso a nivel de cultura popular. Es una presencia en el mundo del cine, de la música pop, de la magia, del esoterismo, y también una leyenda negra de esas fascinantes que a mí siempre, como estudioso que me gusta considerarme del lado oscuro de la cultura, pues me fascina. Me alegro. Jonathan Márquez, buenas noches. Buenas noches. ¿Tu primera vez en la radio? Efectivamente. Traductor. Correcto. Has traducido una obra que se llama Confesiones de... Las confesiones de Aleister Crowley. Aleister Crowley. ¿Viste el libro? ¿Te gustó? ¿Lo leíste supongo en inglés entonces? Lo leí hace 4 años y me llamó tanto la atención que dije, tengo que ser el que traduzca esta obra. ¿Pero te gustan estos temas? ¿Estás metido en cosas de estas así...? Me interesa, en primer lugar, la filosofía. Y cuando descubrí la vertiente oculta de la filosofía, me llamó también la atención y decidí dedicarme a su estudio. Sí. Vale, pues bienvenido al programa. Espero que te guste estar con nosotros en la radio. Gracias. Fran G. Rubio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, estoy bien. Ya te veo. Porque eres escritor también, investigador. Decías que sentías presencias también. ¿Tienes poderes como Aleister? Bueno, yo creo que siempre que estamos en algo relacionado con los media hay fuerzas sutiles y oscuras. ¿Eso lo dices en doble sentido o cómo? Bueno, lo digo en triple sentido. Vale, escritor, ¿por qué Aleister Crowley? Bueno, en el año, creo que 1999, pues fabriqué para Valdemar una antología de textos que tenía como pretensión pues que salieran cosas de Aleister Crowley bien traducidas al castellano, cosa que hasta entonces sí habían salido libros, algunos de ellos bien traducidos, porque lo tradujo el mismo traductor que escogimos los editores y yo para este primer volumen. Pero bueno, en general los escritos, digamos, esotéricos no habían tenido la consistencia que deberían tener. Cierto que Aleister Crowley se sabe que algunas de sus obras mágicas les metía errores y obligaba un poco a sus discípulos a practicar rituales incompletos con la finalidad de que no se fiaran de la literalidad y aprendieran a través de la intuición la verdadera voluntad. Presentaste ese libro hace poco, ¿verdad? Sí, efectivamente, este lunes pasado se presentó el libro en la librería El olor de la lluvia. El olor de la lluvia, aquí en Madrid, y la verdad que con mucho éxito. Estabais los tres allí en la presentación. Sí. En efecto, estuvimos allí. Desarrollamos un poco el tema y luego os pregunto por qué puede interesar tanto un individuo como este, tan extraño, que le llamaban la Gran Bestia. Vamos con esa primera introducción y, aunque ya hemos hablado en otras ocasiones de él, os pedimos disculpas, quizás repitamos algunos datos, pero esta noche, a través de confesiones y otras muchas historias, os vamos a dar muchos datos de este personaje. Edward Alexander Crowley, la Bestia 666, más conocido como Aleister Crowley, nació el 12 de octubre del año 1875 en Leamington Spa, Inglaterra, en el seno de una familia fanática de la secta de la Hermandad de Plymouth. Conozcamos algunos datos más en este fragmento que os ofrecemos. La vida de Aleister Crowley, el hombre que llegaría a ser conocido como uno de los ocultistas más fabulosos de los últimos 200 años, fue extraña desde un principio. Nacido en 1875, Crowley, bautizado como Edward, fue hijo de un predicador devoto y dedicado a la reflexión llamado Edward Crowley y de Emily Bishop, una mujer extraña que siempre tuvo una relación complicada y violenta con su hijo. Desde pequeño, gracias a la influencia de su padre, el chico fue expuesto a las más estrictas vertientes del cristianismo. Los rezos diarios de la familia servían como refugio para el joven Aleister, que ahí se resguardaba de la furia de su madre, que siempre lo consideró un ser extraño y muy diferente. Incluso le asignó un apodo que lo marcaría para siempre. Su madre lo llamaba la Bestia. Pero el consuelo de la guía paterna le duró poco al joven Aleister Crowley.
El padre del niño murió cuando Aleister apenas tenía 11 años. Hay quien dice que Crowley entendió la muerte prematura de su padre como una traición divina. A partir de entonces comenzó a descreer del cristianismo y empezó desde muy chico a llevar una vida cada vez más licenciosa. Fue expulsado de varias escuelas por intentar convencer de sus raras creencias a otros alumnos. En plena era victoriana en Inglaterra, tiempo regido por un estricto código moral, Crowley poco a poco comenzó a hacerse de una fama perturbadora. Se rodeó de amistades impropias para la época. Así llegó a la universidad. Ahí cambió Edward, su nombre original, por el de Aleister, y se dedicó a afinar su visión de la vida, estudiando no solo literatura, sino misticismo. Al mismo tiempo que llevaba una vida sexual atrevida, Crowley comenzó a tener visiones. Para 1897, a sus 24 años de edad, optó por dejar de lado su ilusión original de convertirse en diplomático. Sus experiencias en el lado más oscuro de la magia habían sido tan intensas que Aleister Crowley decidió dedicar su vida entera al ocultismo. A partir de entonces comienza su carrera mágica. Nuestro invitado nos da más datos de este extraño personaje. Nuestros invitados. ¿Está bien contado lo que hemos desarrollado hasta ahora? Fran, empezamos contigo si quieres. Sí, yo quería añadir que en 1875 murió Eliphas Levi y Aleister Crowley le tomó siempre como uno de sus maestros e incluso llegó a decir que era una reencarnación suya. ¿Quién era Eliphas Levi, para quien no lo conoce? Eliphas Levi era un mago, Alphonse Louis Constant, un mago francés de mediados del siglo XIX, que era un sacerdote renegado que se dedicó a la política radical, fue uno de los introductores del socialismo. Poca gente sabe que en Francia el socialismo tiene una raíz religiosa más que laica en sus inicios. Y bueno, se hizo un sistema en el que utilizaba la cábala y el tarot, cosa que no había hecho hasta entonces, más que algunos magos del siglo XVIII, de la época de Teila, por ejemplo, y bueno, y entonces este hombre, digamos que protagonizó un renacer del ocultismo basado en una síntesis de cábala y de tarot y de política radical también. Y Aleister Crowley le tomó como maestro, sobre todo por el tema suyo de la cábala. Vale. ¿Era tan malo como cuentan? No sé, Jonathan o... He de discrepar con lo que se ha dicho sobre que él se inicia en los lados más oscuros de la magia. Él comienza a practicar con invocaciones de elementales, los cuales no son para nada... ¿Elementales? Sí, los elementales del agua, del fuego, son sus primeras invocaciones. Por tanto, él no comienza a invocar a entidades demoníacas hasta que empieza en la Sociedad Aurora Dorada. Vale, lo hablamos en la segunda parte, eso lo vamos a desarrollar un poco más. Vamos a la biografía. Era tan malo, creo que cuando viniste otra vez, Jesús, le daba por matar gatos, ¿no? No solamente matarlos, sino machacar gatos y todo tipo de animales. Bueno, es una célebre anécdota de su tierna, por decirlo así, juventud, ¿no? Y parece ser que tiene más que ver pues con el hecho de que era ya se consideraba desde jovencito como alguien que dudaba bastante de las verdades reveladas, a pesar de que él mismo se convertiría de alguna manera en una suerte de mesías de una nueva religión o de una nueva mística, pero él quería comprobar por sí mismo aquello de si un gato tenía 7 vidas, o las que se diga en Inglaterra, y lo hizo por medio de la experimentación científica. En realidad, a lo largo de los años, Crowley se convertiría en una especie de apóstol de una nueva visión científica de la magia, a través de la relación de esta con la ciencia materialista de la época, con las teorías de Einstein, con la matemática, etcétera, y empezó probándola pues machacando a un gato de todas las formas posibles para comprobar si realmente tenía o no más de una vida. Pero bueno, esto es un poco digamos que anecdótico y no pasa de ser una macabra travesura de estas que cualquier crío en un momento determinado puede hacer con un animal inocente, y que además él mismo cuenta precisamente en las confesiones, en el libro del que hablábamos, pues que lo mal que lo pasó realmente torturando al pobre bicho. Fíjate, se acaba de encender una televisión, tenemos muchas pantallas, se acaba de encender una. ¿Pasan estas cosas cuando hablamos de esto, Fran? Bueno, son sincronicidades, sí. Tendría que ver qué sale en la pantalla. Hay quien hace adivinación a través de eso. Lo dejamos para otro día, ¿vale? La relación con la madre le daba mucha caña.
Bueno, hay muchas, digamos que versiones acerca de esto en las distintas biografías. De hecho, hay algunas que sostienen que más bien con su madre mantenía una relación bastante próxima en algunos aspectos y que era más bien el padre el que manifestaba las formas más tiránicas de esa religión cristiana muy puritana y muy excesiva que caracterizaba aquella secta. Entonces, bueno, ahí ya te digo ciertas discrepancias. Sí me gustaría, sin embargo, señalar algo al respecto del cambio de nombre. Él se cambia de nombre a Aleister y coge un nombre que es de raigambre gaélica, Aleister, precisamente porque también en esa época está muy interesado y muy relacionado con los círculos panceltistas y neocélticos que están muy de moda y que le van a poner en contacto luego en la Golden Dawn con el gran poeta Yeats, que es con quien va a acabar en rencillas personales, tirándose los trastos a la cabeza. No adelantemos tanto tiempo, si me permitís. ¿En la escuela era un individuo normalito o era un poquito rarito? Era una persona normal hasta que murió su padre. Ahí es donde se produce el cambio. Como decíamos en esa introducción, porque cree que es un castigo de Dios o algo así. Efectivamente, él ya empieza a rebelarse contra la religión establecida y él empieza a ser expulsado de la escuela por incidentes triviales e incluso se le llega a dejar aislado como castigo sin relacionarse con sus compañeros durante, creo recordar, 6 meses. Es ahí cuando empieza a experimentar una cierta melancolía y le cambia el carácter taciturno y contrae una enfermedad. Ya. Y le expulsan de varios colegios, ¿no, Fran? Porque trataba de meter sus ideas al resto de los compañeros o también... Yo no tengo noticia de esto. Yo sé que estuvo a cargo de instructores privados parte de su vida y que supongo que era un niño muy similar a muchos chavales de las clases altas o medias británicas, como podía ser Guillermo Brown, el travieso, aquellos libros que leíamos de pequeños, que estaba siempre haciendo travesuras. Yo no creo que él diera señales de nada diabólico ni nada por el estilo. Lo que sí dio señales siempre es de una gran capacidad de memoria. Él se aprendía de memoria los textos bíblicos y eso pues influyó mucho luego en sus convicciones, como la figura del padre. Él se convirtió en un padre para aquellos que formaron parte de sus órdenes. Él era una figura claramente del 4 emperador. 900-137-137 en nuestro teléfono. Veo que sois muy proclives y le estáis defendiendo mucho, lo cual me parece perfecto. A nivel sexual, ¿qué pasa? Parece que no sé si un tío suyo se lo lleva, lo adopta, le cuida y empieza con una vida libertina. Bueno, Aleister Crowley es sobre todo un personaje ejemplar en el sentido de que forma parte de la tendencia decadente, hedonista de finales del siglo XIX y principios del XX. En ese sentido, es un hombre que experimenta con la sexualidad en todos los sentidos. Es de inclinaciones bisexuales, va a tener amantes tanto masculinos como femeninos y se va a convertir de alguna manera además en un defensor precisamente del derecho a expresar cualquier tipo de sexualidad y más aún a darle un carácter sagrado procedente pues de sus lecturas y de sus impresiones acerca de la mística tántrica, del el budismo sexual, etcétera, etcétera. Naturalmente esto es lo que choca con esa moral tardovictoriana y le pasa un poco como a Oscar Wilde, aunque con mejor fortuna de la que tuviera el escritor irlandés, ¿no? Pero evidentemente él va a ser siempre un buscador de los placeres, pero de unos placeres que sublima también por medio de sus tendencias místicas y a los que rodea de toda una serie de significados mágicos. Para él siempre la sexualidad va a ser algo sagrado y todas las prácticas a las que se dedica, los amantes que tiene, las figuras sexuales e incluso los poemas eróticos y pornográficos que escribe tienen también una lectura ocultista y mística. ¿Estuvo casado o se casó? Se casó con Rose Kelly en 1903, quiero recordar, y duraron unos cuantos años hasta que ella enloqueció y acabó en un manicomio. ¿La mujer? La mujer, exacto. Vale, ¿por qué se llamaba a sí mismo la Gran Bestia o 666? ¿Qué concepto tenía de sí mismo para llamarse así? Él se llamaba la Bestia 666 en un primer momento para invertir la figura del cristianismo, pero luego, cuando tiene la revelación, descubre que es sobre todo por la revelación del Cairo, quiero decir, descubre otro significado, por así decirlo, que podría tener ese nombre mágico, que es el de profeta del nuevo eón. La bestia, el 666. El 666 es un número eminentemente solar en la Cábala. El 6 es el número de Jesucristo. Entonces, si seguimos el libro de Maces Cábala Revelada, las centenas equivalen a la manifestación de una energía divina en el plano terrenal. Por tanto, el 666 sería la manifestación de Jesucristo en la tierra. Y por tanto,
de ahí por así decirlo, su papel como profeta del nuevo eón. Es decir, que creía que era un personaje... Efectivamente, un profeta, como lo había sido Jesucristo, pero del nuevo eón de León de Horus. Vale, has dicho la revelación del Cairo. En la segunda parte vamos a tratar de aclarar eso. 2:26, 1:26 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, más cosas que queremos contaros de este personaje. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Si hay un personaje en la historia reciente que merezca el calificativo de más grande que la vida, ese es el polémico y legendario maestro del ocultismo, Aleister Crowley. Poeta, ocultista, escalador, espía, mago, satanista, líder de culto y fundador de una nueva religión, Edward Alexander Crowley nació en una familia acomodada y puritana, y desde muy joven se entregó con pasión al estudio de las ciencias ocultas. En 1898 se unió a la Orden Hermética de la Golden Dawn, sociedad secreta de moda entre los intelectuales ingleses de entonces, y posteriormente se inició en la francmasonería en México. Durante su luna de miel en el Cairo, tuvo una revelación. Escribió el libro de la ley y fundó una nueva religión, Telema, cuya máxima, haz tu propia voluntad, adoptó como ley de vida. Viajó a la India y a China para estudiar su filosofía y religión y escaló la cumbre del K2. Durante la Primera Guerra Mundial vivió en Nueva York, donde ejerció como espía infiltrado en grupos pro-alemanes. Adquirió un viejo caserón en Cefalú, Sicilia, y fundó allí la abadía de Telema, una comuna en la que se practicaban rituales de magia sexual. Se hacía llamar la Gran Bestia 666 y fue calificado por la prensa como el hombre más malvado del mundo. Sigamos tras los pasos de este singular personaje. Veo que apuntas, Fran. ¿Están bien los datos que hemos dado? Sí, están bien, salvo una cosa. El K2 trató de escalarlo, pero es que esa cumbre no se llegó a escalar hasta el año 50 y tantos. Es decir, fue un predecesor, porque su maestro, Oscar Eckenstein, que es el alpinista que le guió y que le influyó muchísimo en su experiencia mística, curiosamente, pues había inventado un tipo nuevo de piolet, un nuevo tipo de técnica, y estuvieron muy cerca de cubrir la cumbre, pero no lo llegaron a cubrir, era muy difícil. Ya. Pero un tío polifacético, ¿no? Cantidad de cosas hacía Jesús. Sí. Y hay una cosa que no se dice nunca. Perdón, sí. Que yo sé que no le va a gustar a la audiencia. Era un gran cazador. Era un gran cazador, y en la biografía, las confesiones de las que habla, que ha traducido Jonathan Marqués, está continuamente hablando de armas especiales, de animales que iba cazando, etcétera. Él cazó panteras, cazó elefantes, cazó leones, cazó de todo, y todo tipo de perdices. Exacto. El leopardo decía que era un animal peligroso, pero sí, también llegó a cazarlo porque se encontró con uno, creo recordar, en el K2, precisamente. Sí, leopardos en el K2, de esos de las nieves. Antes de llegar, sí, justo antes de llegar al K2. Porque ellos tenían que parar en un pueblo cercano, ir andando hasta allí, porque claro, el transporte no alcanzaba hasta el K2. Este es el momento quizá apropiado para decir que Las Confesiones es un libro que él mismo denominaba autoagiografía. ¿Qué significa eso? Perdóname. Significa, bueno, las agiografías son las vidas de los santos, son vidas ejemplares y son biografías en las que solo se habla ensalzando el personaje. Y lo que él fundó pues es un nuevo tipo
también de autobiografía, que sería la autoagiografía. Prácticamente no hay una página en el libro en la que él mismo no hable de sí mismo en términos magníficos, grandiosos. Posiblemente Aleister Crowley, si entrara en esta habitación donde estamos ahora, no cabríamos ya nadie más. O sea, tendríamos alguno de nosotros que salir de ella, y eso es uno de los factores que le dan encanto al libro, que tiene muchísimo sentido del humor, y por eso también hay que coger todos los datos de estas confesiones con cierto cuidado y con cierto distanciamiento. Un libro, Jonathan, que tiene 1000 páginas, me han dicho. O sea, la cantidad de historias que le cuenta ahí. Unos 1100, 1200 se ha quedado al final. Sí. ¿Por qué le llamaban el hombre más malvado del mundo? Quizá era la prensa que estaba en contra de un individuo como él, libertino, que no se pasaba las normas por ahí por el forro. Efectivamente, era la prensa inglesa que arremetió contra él, sobre todo por las noticias que llegaban de su vida libertina en Cefalú. Cefalú. ¿Qué era Cefalú? Cefalú ¿Una era, casa que encontró en Sicilia? Sí, es una casa en la que se alojó con una comunidad destinada a practicar magia sexual. Sí. Allí fue donde escribió los comentarios al libro de la ley. ¿Había mucha gente con él? No había mucha, nunca tuvo muchos seguidores en vida. Ya. Bueno, ahí realizó unas pinturas también muy interesantes, porque entre otras cosas fue también pintor autodidacta, pero de una gran calidad expresiva, y llegó con el tiempo hasta exponer en Berlín en galerías de arte profesionales, y sus cuadros y ilustraciones, dibujos y esos murales, concretamente de Cefalú, han llegado a valorarse mucho entre los amantes del arte un poco, digamos, extraño, ¿no? Uh-huh. Creí que querías decir algo con la mano, te veías con la mano, Fran. Viajó mucho por muchos países, India, China, etcétera, y tuvo la revelación del Cairo. ¿Qué es eso? O de Egipto. ¿Qué le pasó en Egipto? En Egipto él ya había abandonado prácticamente la magia ceremonial, porque sentía un cierto desencanto pensando que no le estaba ayudando en su progreso espiritual. Así que él adoptó el misticismo, el cual aprendió en Ceilán, bajo la guía del inglés Alan Bennett, que fue su gurú en ese terreno. Entonces, él estaba acabando su luna de miel con Rose Kelly en el Cairo y decidió impresionarla de alguna manera invocando a las sílfides, los espíritus elementales del aire. Que tú decías antes que él no empezó con magias extrañas, sino invocando a los elementales. Claro, que en principio debería ser lo más sencillo de hacer. Pues él decidió realizar esa invocación sencilla para impresionar a su mujer de alguna manera. Sin embargo, no lo logró. No acudieron las sílfides. Así que lo volvió a intentar y su mujer entró en trance. Entró en trance y empezó a decir que le estaban esperando, que el niño coronado se sentía injuriado por Crowley. Crowley pensaba simplemente que Rose se encontraba bajo algún tipo de droga o quizás que había bebido de más. Así que no le prestó mucha atención. Sin embargo, ella insistentemente repetía esos mensajes. Crowley decidió ponerle a prueba planteándole preguntas esotéricas que ella, que no era experta para nada en el tema, no conocía, sabía responder a la perfección. Así que él empezó a pensar que Rose Kelly había establecido comunicación con alguna entidad. Decidió llevarla al Museo del Cairo para que le enseñara qué imagen se le había presentado en su visión, con qué entidad había contactado. Y ella fue directamente a la estela 666, donde se encontraban, entre otros, la diosa Nuit, un globo alado, un disco alado, que él llamaría Hadith, pero que en Egipto no se llamaba Hadith. Y ahí había un sacerdote, Ankafna Khonsu, y una forma de Horus llamada Ra-Horquit. Pues ella señaló a Ra-Horquit y dijo que esa era la entidad con la que había establecido contacto. ¿Y eso le sirvió de algo? ¿Tuvo una revelación? ¿Le cambió la vida? Le cambió la vida hasta tal punto que Rose le indicó cómo debía invocar a Ra-Horquit. Él lo hizo y se le indicó que tenía que acudir a un hotel de 12 a 1 de la tarde para tomar nota de absolutamente todo lo que se le dictara y que no debía cambiar ni una letra. Lo que se le dictó fue el libro de la ley, que se convertiría en la base de todo su sistema mágico, ético y filosófico a partir de entonces. Qué curioso. Jesús estuvo en sociedades secretas, anduvo la Golden Dawn y esas sociedades que imperaban
Inglaterra de aquellos tiempos. Por supuesto, el primer gran grupo ocultista del que forma parte es la Sociedad del Alba Dorada, de la Golden Dawn, que es quizá la más conocida y la más importante de las sociedades ocultistas de la época, a la que pertenecían, bueno, pues aparte de su fundador MacGregor Matters y demás, muchos intelectuales, artistas, científicos, escritores como Arthur Machen y muchos otros. Ha dicho de Bram Stoker que también perteneció, pero esto parece ser que finalmente no fue así, pero sí que perteneció, por ejemplo, como decíamos antes, William Butler Yeats, el gran poeta irlandés ganador del premio Nobel, que era a su vez también un gran iniciado en las ciencias ocultas, en la teosofía, etcétera. Y fue precisamente con él con quien chocó frontalmente a Aleister Crowley, digamos que por hacerse un poco con el dominio o con la presidencia de la Golden Dawn, y a raíz de eso acabó prácticamente con la Golden Dawn tal y como estaba establecida. Se crearon una serie de enemistades internas y de batallas mágicas y pragmáticas y materiales, y bueno, pues al final la asociación acabó dividiéndose en numerosas ramas distintas con las que Crowley siguió manteniendo relación, pero prácticamente se puede decir que la entrada de Aleister Crowley en la Golden Dawn significó también el final de la Golden Dawn. ¿Y formó algún tipo de grupo, alguna sociedad secreta? Sí, él posteriormente llegaría a formar la conocida como Astum Argentum, la A.A., que fue precisamente una de las ramas, digamos, en las que se dividió la Golden Dawn, y con la que él marchó a París, a Francia, donde bueno, se reunían en torno a él también otra serie de intelectuales y de artistas. ¿Tuvo hijos, Jonathan? Sí, tuvo varios hijos, ¿Sí? Varios de ellos murieron, y él se lo tomó como que era porque no estaba siguiendo el dictado de los dioses o de los jefes secretos. Ya. ¿Se desarrolló mucho más en la magia por más viajes que hizo, aparte de esa revelación que tuvo en Egipto? Sí, por supuesto. Cuando acabó la revelación, él no la aceptó de inmediato, siguió investigando otros sistemas mágicos, y a los pocos años decidió invocar a las claves enoquianas de John Dee. John Dee fue un mago de la corte de Isabel I de Inglaterra, el cual realizó una serie de experimentos que desembocaron en la recepción de unas claves en un idioma angelical denominado enoquiano. Entonces, Aleister Crowley tomó esas claves enoquianas para invocar a los ángeles de esas esferas llamadas aétires. Consiguió invocar a los 30 aétires, y con ello cruzó lo que se conoce como el abismo mediante la evocación del demonio Joronzón en el desierto del Sáhara. Me estás dejando con la boca abierta. ¿Por qué se asienta luego en Sicilia? Bueno, él se asienta en Sicilia porque ya tiene las ideas muy claras. En 1904 tiene la revelación del Cairo, pero luego está 5 años enteros que él deja ese manuscrito, lo olvida y se dedica a otras cosas. Por ejemplo, a venir a España. Él viene a España en 1908. ¿Sí? Atraviesa el país entero desde Bayona, pasa por Bayona, por Pamplona, por Logroño, por Soria. ¿Qué buscaba por aquí? ¿Qué hizo? Perdón, sigue diciendo. ¿Quién estaba por aquí? ¿Qué buscaba por aquí? Bueno, él quería llegar a atravesar España y llegar a Argelia. Entonces en Argelia iba con Víctor Neuburg, que era su secretario y su amante, y lo que quería era iniciar a Víctor Neuburg. O sea, quería mostrarle a Víctor Neuburg que el mundo no era simplemente una cuestión libresca. Entonces se planteó eso, atravesar el país andando. Llegó a Madrid andando. En Madrid se tiró un mes entero y él pasó la mayor parte del tiempo por la mañana yendo al Museo del Prado. Ahí es donde empezó a estar muy interesado en la pintura, y luego bajó a Granada. Entonces se sabe que estuvo en unas corridas de toros, cosa que hablamos en aquella noche lejana en la que hablamos de Aleister Crowley hace muchos años. Sí. Él lo pasó muy bien en los toros y habló de ello diciendo que había tenido una imagen mística. En todo momento se trató de apartar de las vías de tren e irse por sitios especiales, especialmente apartados. Le detenían cada 2 por 3 a él y a Víctor Neuburg porque les confundían con mendigos o bandoleros, pero bueno, como eran sitios apartados, eran puestos militares, era la época de la regencia de María Cristina, y se hacía enseguida amigo de los militares que estaban ahí abandonadísimos. Y bueno, él lo pasó muy bien en España. Dijo que él había meditado muchísimo en España. Él consideraba un país, hombre, él veía que había mucha pobreza, que
la Iglesia tenía mucho poder, pero al mismo tiempo veía a la gente bastante sana y bastante independiente, y lo pasó muy bien. Vale. ¿Llegó a Argelia y luego a Sicilia o cómo fue? No, llegó a Argelia, estamos en 1908, a Sicilia no irá hasta 1920. De 1920 a 1923 estará en Sicilia. En el libro figura una parte muy interesante porque él llega a Italia en la etapa de que Mussolini llega al poder, y describe de una manera muy interesante cómo fueron pues esos momentos. Se ha estado diciendo continuamente que le expulsó Mussolini, y es verdad, le expulsó Mussolini porque había mucha presión por parte de la prensa británica, que hay que señalar que le consideraba como un monstruo por lo que había ocurrido durante la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos, de 1914 a 1919, él estuvo trabajando en 2 periódicos alemanes en Estados Unidos. Uno de ellos era The Fatherland, La Patria, y el otro era El Internacional. Y allí escribió bastante, conoció a Hans-Heinz Ebers, conoció a George Viereck, Sylvester Viereck, que era el que dirigía y que era un intelectual bastante conocido entonces, también como Ebers y como él bisexuales, y todos vinculados al espionaje alemán. Es decir, ¿allí fue donde fue espía o...? Fue espía, y entonces en gran medida se supone... Sí, el FBI parece ser que tiene una ficha que se demuestra que fue espía, que estuvo trabajando como agente doble, y gran parte de la leyenda contra Aleister Crowley es muy probable que esté fabricada desde las altas instancias británicas para crearle una cobertura. Vale. Brevemente, ¿tenía mucho dinero para poder viajar tanto en aquel tiempo? ¿Estaba de acá para allá? ¿Era un tipo con...? Tenía dinero hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. Entonces, al parecer, el secretario que tenía por esa época huyó con todo su dinero y se quedó prácticamente sin nada. Además le robaron partió hasta los libros porque los dejó en una editorial para que se los guardara y luego no se lo querían devolver, así que lo perdió absolutamente todo. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. 900-137-137 es nuestro teléfono. Si queréis preguntar algo de este extraño personaje, seguimos adelante dándoos más datos. Radio Nacional, el sonido que nos une. A ver, Paco, ya tienes una edad, has vivido los 80. Solo en podcast en la aplicación para móviles de Radio Nacional. ¿Cuántas madres iban al poblado? Contenidos, programas, piezas exclusivas de radio, solo en podcast. Entra en la aplicación para móviles de Radio Nacional, pulsa la pestaña Solo en podcast y descubre un mundo exclusivo para ti. Las monjas del hospital. Solo en podcast, porque no lo vas a poder escuchar en ninguna otra parte. En la mitad de la boda y con la corona puesta. Solo en podcast, de Radio Nacional de España. rtve.es. Salgo a la puerta del jardín y me encuentro una cosa que es que alucinando, estaba una nave enorme. Yo solo vi 3 focos alineados. Era una luz muy blanca y no alumbraban. Yo solo las veía y entonces de repente pues subió hacia arriba y ya desapareció. Aleister Crowley es seguramente el ocultista más importante de todos los tiempos. Sin duda, ha habido otros nombres más influyentes y con obras más vastas y profundas, como por ejemplo Madame Blavatsky o Eliphas Levi. Pero Crowley fue el que consiguió dar el salto hacia la cultura popular para convertirse en un icono conocido por todo tipo de público ajeno al ocultismo desde principios de los años 60 hasta la actualidad. Años después de su muerte, se convirtió en referente de la contracultura de los años 60 y ha sido reivindicado incluso por destacadas figuras de la música pop como John Lennon, Led Zeppelin o David Bowie. Esto ha sido posible en gran parte debido a la fascinación que despertó en algunas de las bandas de música más populares de aquellos días. Los Beatles lo incluyeron en la portada de Sgt. Pepper's. Ozzy Osbourne escribió su canción Mr. Crowley. Jimmy Page de Led Zeppelin estaba obsesionado con él. Conozcamos más detalles de su influencia en el mundo artístico. Se me había olvidado preguntaros antes que el lema de su vida sería tu propia voluntad, sería el resumen.
y quizá por eso se hizo importante. Exacto, es una frase que se encuentra en el libro de la ley y lo que quiere decir es que realices tu verdadera voluntad. No lo que te apetezca hacer en cada momento, sino que dejes absolutamente todo por realizar lo que sería tu gran obra, aquello para lo que has nacido. Vale. Y Jesús, ¿por qué se hace tan popular o tan influyente en este mundo? Bueno, incluso de gente que no estaba metida en el ocultismo. Como decíamos antes, ¿no? Es un personaje fascinante ya de partida y además con un gran sentido también del espectáculo él mismo. Eso también se ve muy bien en el libro de Valdemar, en las Confesiones, donde él habla de sí mismo casi como si fuera una estrella del mundo del espectáculo. En algún sentido él practica la magia, por un lado con seriedad filosófica, mística y ocultista, pero también como hombre del espectáculo. Y de hecho, aunque son los años 60 los que le rescatan como una especie de profeta de la contracultura por toda su impronta en el tema de la sexualidad, la liberación sexual, las drogas, etcétera, pero él ya en los años 20 intenta ser un hombre del mundo del espectáculo. Él quiere estar en Hollywood, quiere hacer cine, producir cine, llega incluso a escribir y a participar en algunos seriales de la época. Cuando se hace una película como El mago de Rex Ingram en 1926, basada en la novela de Somerset Maugham, que tiene como villano a un personaje inspirado en Crowley, él no solo no se enfada, sino que lo aprovecha y bromea acerca de que deberían haberle pagado derechos por utilizarle como villano en una película de Hollywood, ¿no? Y todo eso realmente pues influye y es un personaje un poco pues como otros tan peculiares como Lovecraft o Tolkien, que en los años 60 la contracultura juvenil, el mundo del beatnik, el mundo de los hippies, de la música pop y rock, van a rescatar viendo en él a un profeta de la nueva era, del nuevo eón, que él mismo profetizaba en sus obras por todo este mundo, digamos, de la psicodelia, este mundo que redescubre en la obra de Crowley a un antecedente directo de su pasión por el misticismo, la búsqueda de nuevas sensaciones, la alteración de la conciencia a través del empleo de drogas psicodélicas que él no dejó de utilizar a lo largo de toda su vida, etcétera. Y al mismo tiempo, bueno, pues se convierte en un personaje de película, en un villano de cine de terror y omnipresente en ese mundo del rock and roll y de la cultura pop, en el heavy metal sobre todo, pero también en muchas otras manifestaciones. ¿Cuándo muere, Jonathan? Él muere en 1947. No muere tan en la miseria como se dice que muere, pero sí que es verdad que no muere con la riqueza con la que había nacido. Vale. No tiene muchos seguidores cuando muere, pero a partir de finales de 1950 es cuando empieza a popularizarse, como hemos dicho, y cuando empieza a ganar seguidores. Vale, déjame que escuchemos una cosita. Escalera hacia el cielo de Led Zeppelin, Jimmy Page, muy influido por él. Luego veremos que compra su casa, pero ¿por qué? ¿Qué ve Jimmy Page en este personaje? Bueno, Jimmy Page acabó comprando Boleskine, y Boleskine es el lugar donde empezó realmente la experiencia mística de Crowley, porque él, las primeras operaciones eran la búsqueda de su santo ángel de la guarda, siguiendo un libro que se llamaba El libro de la magia de Abraham Elin, que estaba manejando el dirigente de la Golden Dawn, al que acabó destronando, que es MacGregor Matters. MacGregor Matters es muy importante porque Crowley literalmente le imita y se hace cargo de la orden. Entonces MacGregor Matters estaba practicando esa magia. Boleskine fue el sitio donde se practicó y Boleskine se llenó de demonios, teóricamente, e incluso hubo muertes sospechosas. No lo adelantes, lo vamos a ver en un segundito. Es cierto que dicen, se enfadan los oyentes cuando digo esto, pero es que lo vamos a tratar ahora mismito. En el lecho de muerte, sus últimas palabras dijo: estoy perplejo y a veces me odio a mí mismo. Yo no estaba allí, pero parece ser que hubo varias versiones. Sí. Sí, efectivamente, he leído libros donde corroboran eso, pero también he leído otros donde parece ser que nada que ver. Kaczynski, por ejemplo, que es el que ha escrito la última biografía de Crowley, creo recordar que lo niega categóricamente, de hecho. Vale. David Bowie, Osborne, Led Zeppelin, Beatles incluso andaban detrás de este personaje, y hay un pasito más que queremos dar, 2:50, nos vamos a esa casa encantada que decías. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.
Vayamos a conocer más detalles de la vida de este personaje. Por ejemplo, su casa, una casa encantada. Vayamos a la Boleskine House, un lugar maldito. Antiguamente, en Foyers, Escocia, una iglesia ardió con toda su congregación dentro. En ese mismo lugar se construyó una casa que el mago Aleister Crowley compró en 1904. Crowley era conocido como el hombre más perverso del mundo y también como la bestia 666. Él vio en esa casa el lugar perfecto para realizar sus rituales. Esta casa está al lado de un pequeño cementerio cerca del lago Ness. Crowley realizó en la terraza de la casa un ritual para invocar a los señores de la oscuridad y obligarlos a servir al bien. En ese ritual incluso llegaría a contactar con su ángel guardián. Cubrió de arena la terraza para poder ver aparecer las huellas de los señores de la oscuridad, pero el ritual no salió bien. Además, Crowley tuvo que interrumpirlo para visitar a su mentor, Mathers, de la Golden Dawn. Al volver al pueblo, estaba todo cambiado. Ocurrían hechos horribles. Un hombre, tras delirar durante días, intentó matar a su mujer, y algunos vecinos sentían un terror inexplicable y no se atrevían a salir de sus casas. Además, dicen que el monstruo del lago Ness apareció con más frecuencia en esa época. La Boleskine House estaba rodeada de permanente oscuridad. La esposa del mago se volvió alcohólica. Un trabajador de la casa enloqueció y atacó al mago. Los perros de la casa también se volvieron agresivos, y uno de los guardianes de la Boleskine House decía oír una monstruosa garra arañando una de las puertas. ¿Qué ocurría en esta casa? Nos lo cuentan nuestros invitados. Frank, que ponías ahí cara antes. No, yo voy a dar paso a Jonathan Márquez, porque además en el libro se habla de esto y muchas de las cosas que acabo de oír son imprecisas. Son tan imprecisas como puede ser la película de Billy Wilder sobre la vida privada de Sherlock Holmes, donde realmente el monstruo del lago Ness es un submarino alemán tripulado por enanos, y la reina Victoria pues asiste a esas escenas siendo ella enana, y bueno, esto es aún más convincente que lo que acabo de oír, pero Jonathan nos va a informar. Jonathan, ¿qué pasaba en esa casa? No sé sobre el monstruo del lago Ness, pero desde luego la casa él no la compra en 1904. 1904 es el año de la revelación del Cairo. Es, no sabría decir, en 1899 o 1898, año arriba, año abajo. Vale. ¿Es cierto que anteriormente había sido una iglesia y había muerto mucha gente? ¿O un monasterio? Exacto. Eso sí que es correcto. O sea que ya el lugar estaba un poquito marcado por cosas raras, ¿no? Sí. Él, necesitaba una casa con unas características especiales prescritas por el libro de la magia sagrada de Abramelín el Mago. Una de ellas era lo de que hubiera una terraza, el que diera a cierto punto cardinal. Entonces le costó encontrar una casa que reunía todos esos requisitos. Encontró esta, que posteriormente descubrió que suma 418, la casa Boleskine, que es el número del Eón de Horus, curiosamente. Yeah. El otro dato que no concuerda es, él no terminó, sí, efectivamente se ha mencionado que interrumpió el ritual, pero lo interrumpió antes de contactar con el Santo Ángel Guardián. Entonces él llegó a invocar a las 4 coronas del infierno, pero nunca llegó a establecer ese contacto con el Santo Ángel Guardián en ese momento. Discúlpame que te diga, invocaba esos 4 potencias del infierno para dominarlas hacia el bien. Exacto, eso sí que es correcto, para obligar a hacer la voluntad del mago, ya sea el bien, ya sea el mal. Y él lo interrumpió, pero luego lo retomó cuando estaba en China. Él iba a caballo y astralmente se iba a la casa de Boleskine para acabar el ritual. Y ahí sí que tuvo éxito. ¿Quién vivía en la casa de Boleskine? ¿Vivía con sus hijos, con su mujer, que es cuando se vuelve loca en ese momento? Es que vivió poco tiempo en la casa de Boleskine, fue mientras que realizaba el ritual de Abramelín, y luego una breve temporada en la cual conoció a su mujer, que curiosamente la conoció allí. Él invitó a unos amigos, Gerald Kelly era uno de ellos, que era un pintor famoso por la época, y trajo a su hermana se puso a contarle los problemas sentimentales que tenía, y dijo Crowley, pues entonces
porque los padres no aprobaban la relación que ella sostenía con otro hombre y querían casarla con otro. Así que dice Crowley, pues nos vamos, nos casamos y así ellos no pueden obligarte a casarte con otro. Dice, y después no volvemos a vernos. Pero al final se enamoraron en el tren y no se divorciaron. Qué vida tan curiosa. ¿Es cierto que pasaban cosas raras en la casa Boleskine o ya tampoco? Bueno, hombre, alguna cosa rara sin duda pasaba, y de hecho hace muy poco ha sufrido un incendio que ha dejado devastada una de las salas de la mansión, justo ahora cuando están intentando venderla, y su futuro parece bastante poco halagüeño, ¿no? Jimmy Page también tuvo que venderla porque era imposible de mantener el coste, y a la larga se tuvo que deshacer de gran parte de las distintas piezas de su colección, porque no solo compró la casa de Boleskine, sino que Jimmy Page coleccionaba mucha memorabilia de Crowley, tenía manuscritos, un montón de cosas, y al final tuvo que vender la mayoría, y como te digo, pues ahora mismo la casa es prácticamente imposible de ver. Yo creo que sí que debía estar rodeada por una oscuridad ominosa, porque yo cuando estuve por la zona, por más vueltas que di con el coche, no fui capaz de encontrarla, así que debe haber algún campo de fuerza magnético o algo así que nos mantiene a los turistas demasiado interesados en la casa, aislados de la misma. Pero bueno, bromas aparte, sí que es cierto que no conseguí dar con ella, y sí que es cierto que su futuro es bastante poco halagüeño, y posiblemente acaben edificando un campo de golf o alguna cosa por el estilo, donde se erige todavía los restos de Boleskine. ¿En qué zona está de Inglaterra? En la zona del lago Ness, en los grandes lagos de Escocia, muy cerca efectivamente del lago Ness. O sea que, Fran, casi antes de hacer la primera pausa, nada del monstruo que saliera más, o no. No. El monstruo a lo mejor empezó después de esos rituales, pero parece que la tradición es más antigua. Vale. Después de la casa Boleskine, ¿a dónde fue? Un minutito que tenemos. Pues empezó a viajar. Se fue poco después a Francia porque le convocó Maces para ayudarle con el tema de la rebelión que había en Aurora Dorada, y posteriormente va a Estados Unidos, desde allí se va a México, luego se va a Japón y inicia un viaje asiático. Vale, ¿y cuándo muere y dónde muere? Muere en Inglaterra en 1947. ¿Con más dinero del que se pensaba o con menos dinero del que se pensaba? Con algo más de dinero de lo que se dice, parece ser. Sobre todo de sus seguidores americanos, que le mandaban de vez en cuando ciertas cantidades de dinero que recolectaban para eso, para que el hombre pudiera seguir manteniendo un cierto nivel de vida y tomar sus dosis de opio y de otras drogas. Opio y otras drogas lo dejaremos para después de las noticias, ¿vale? Queda muy poco tiempo para las 3, llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Os dejamos con la información y regresamos. Después queremos presentaros una casa del terror que hay por ahí, por la zona sur de España. ¿Te gustaría, Fran? Y viene nuestro compañero David Cuevas a contarnos extrañas historias de avistamientos ovnis aquí en nuestro país. 900-137-137 es nuestro teléfono. No os vayáis, que todavía tenemos muchos misterios que contaros aquí en el Espacio en Blanco. Esta noche, en Espacio en Blanco. Salgo a la puerta del jardín y me encuentro una cosa que es que alucinando, estaba una nave enorme. Yo solo vi 3 focos alineados. Era una luz muy blanca y no alumbraban. Yo solo las veía. Y de repente, pues subió hacia arriba y ya desapareció.